Biografía de Charles de Gaulle. En cuanto a su vida personal, su nombre completo es Charles André Joseph Méry de Gaulle. Nació en Lille el 22 de noviembre de 1890. Morirá en Colombie el 9 de noviembre de 1970. La causa de la muerte va a ser un aneurisma, la cual va a provocar que deje sus memorias inconclusas. En cuanto a su vida profesional, va a ser un militar, político y escritor de origen francés. Llegará a ser presidente de la República Francesa entre 1958 hasta 1969 y fue el inspirador de un movimiento en torno a su figura conocido como el gaullismo. Fue el promotor de la reconciliación entre Francia y Alemania con el Tratado de Eliseo el 22 de enero de 1963. Fue una figura influyente en el proceso de la construcción de la Unión Europea. En su honor se cambió el nombre a la parisina Plaza de l'Étoile por Plaza Charles de Gaulle, donde se encuentra el Arco del Triunfo de París. En cuanto a sus cargos políticos y curiosidades sobre su vida, fue el 18º presidente de la República Francesa desde el 8 de enero de 1959 al 28 de abril de 1969. Llega también a ser ministro de Defensa desde el 1 de junio de 1958 al 8 de enero de 1959. Primer ministro desde el 1 de junio de 58 al 8 de enero de 59. Presidente del Gobierno Provisional de la República Francesa desde el 3 de julio del 44 al 20 de enero del 46. Y líder de las Fuerzas Armadas de Francia Libre, que es en realidad una organización o forma de defensa contra la invasión alemana de Francia, que va a ostentar este cargo desde el 18 de junio de 1940 al 3 de julio de 1944. En cuanto a algunas cosas sobre su vida personal, su esposa fue Yvonne de Gaulle. Su religión era católica y pertenecía al partido político Unión de Demócratas por la República. También en la actualidad existe un aeropuerto con su nombre, así que es algo curioso. De Gaulle y la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial se produce su ascenso desde el cargo de teniente a capitán. Es herido en diversas ocasiones. La primera en Dinant el 15 de agosto de 1914. Posteriormente se unirá al 33º Regimiento de Infantería en el frente de Champagne para dirigir la 7ª Compañía. Es herido por segunda vez el 10 de marzo de 1915 en la batalla del Somme. Desobedece a sus superiores atacando las trincheras enemigas y esto le cuesta durante la Primera Guerra Mundial 8 días de suspensión de funciones. En cuanto a su carácter personal, se dice que fue un oficial minucioso, valioso, testarudo e inteligente. Estas características provocarán que el comandante del regimiento de infantería le ofrezca ser su adjunto. El 2 de marzo de 1916, su regimiento es atacado y casi destruido defendiendo el pueblo de Douaumont, cerca de Verdun. Su compañía se ve mermada y los supervivientes rodeados. Intenta entonces traspasar las líneas enemigas, pero es herido por tercera vez por una bayoneta. Se ve obligado a rendirse ante las tropas alemanas que le habían herido y, tras curarle es internado. Durante su internamiento en el fuerte de Ingolstadt, que se encuentra en Baviera, intenta escaparse en diversas ocasiones. Este campo de concentración era destinado a oficiales inquietos. Durante su cautiverio inicia amistad con otro preso, llamado Mikhail Tulyachevsky, que será uno de los más importantes generales soviéticos. Mientras está preso, para no aburrirse, decide organizar ponencias sobre el estado de la guerra. Se dice que se intentó escapar hasta 5 veces, y también se cuenta que su elevada estatura hacía que fuera fácil verle por parte de los soldados alemanes. Es liberado después del armisticio y se le traslada tras 2 años y medio de cautiverio. A causa de su cautiverio llega a considerarse él mismo, en su persona, un revenant, un soldado inútil que no sirvió para nada. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1932 y 1937, periodo entre guerras, fue destinado a la Secretaría General de Defensa Nacional.
Estuvo en desacuerdo con la política francesa de defensa nacional, ya que consideraba que el ejército moderno francés debía incluir grandes cuerpos motorizados, tanques y aviación. Pero la Francia de esa época no contemplaba su visión, creyendo que el modelo de la guerra sería como la Primera Guerra Mundial, que se establecía en torno a la defensa sobre la línea Maginot. Durante la Segunda Guerra Mundial escribió una de sus más importantes obras en 1935, titulada L'Armée de Métier, y debido a esa obra se le acusa de promover la guerra con Alemania y digamos que también sufren bastantes enemigos a su obra. El mariscal Philippe Pétain era uno de los jefes militares que más dudaba de las ideas de Gaulle, que era su jefe. En 1940 se produce la invasión de Francia y De Gaulle intenta convencer al gobierno de que abandone Francia, se establezcan en Argel y desde allí decidan ocupar Francia. De Gaulle se opuso a la Francia de Vichy de Pétain, que era su antiguo jefe, como he dicho antes, y bueno, Pétain colaboró con los nazis. De Gaulle, ante la rendición de Francia, decide abandonar su país y asume el mando de la Francia libre o Francia combatiente, hasta que se produce el triunfo de los aliados, apoyándose en su llamamiento del 18 de junio de 1940. Llega a convertirse en el jefe militar más visible de la Francia liberada, y gracias a este prestigio presidió hasta 1946 el gobierno provisional de Francia. En cuanto a Charles de Gaulle y la Quinta República Francesa, pues podríamos decir que tras un periodo alejado de la vida pública, volverá para solucionar el problema de Argelia, que era una colonia francesa que quería independizarse por esa época. Y bueno, en ese momento también había inestabilidad política de la Cuarta República. Francia se encontraba al borde de la guerra civil, por las tensiones entre el gobierno central, desorganización, y un grupo de ultraderechistas procolonos de Argelia que recibían la denominación de Organización de l'Armée Secrète, l'OAS, que exigía la represión del movimiento independentista argelino de Ahmed Ben Bella. De Gaulle asumió el cargo enseguida, el 1 de julio de 1978, y logró del presidente Coti y de la Asamblea General plenos poderes y procedió a la creación de la Quinta República, aprobada masivamente en un referéndum ese mismo año. En 1959 De Gaulle obtendría la presidencia, venciendo con el 78% de los votos al comunista Georges Marran. Favoreció la creación de un movimiento, la Unión por la Nueva República, la UNR. Bueno, en ese momento se produce una etapa de oposición a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, mediante la que se producía una reafirmación de la soberanía francesa que se plasmaba en la salida de las estructuras militares integradas a la OTAN, pero posteriormente Francia volverá a la OTAN. Se produce la petición de la conversión en oro de las reservas francesas de dólares, y esto causará que Nixon llegue a suspender la convertibilidad del dólar en oro en agosto de 1971. Es decir, se produce una crisis financiera mundial a causa de esta petición. Argelia se independizará en julio de 1962 y se solucionará el problema más sangriento del gobierno de Gaulle, que era la independencia de Argelia. Esto da un giro en la política exterior francesa y bueno, Francia se centrará en la construcción europea. El 22 de enero de 1963, Alemania y Francia se reconcilian tras la firma del Tratado del Elíseo, como dije antes. Y bueno, algo a destacar, el mayo de francés de 1968, y consiste en lo siguiente. Bueno, en esa etapa final de su gobierno se produce un conflicto social que deriva en el mayo francés de 68, que es una revuelta estudiantil y obrera que fuerza la caída del gabinete del primer ministro Georges Pompidou, y De Gaulle convoca un referéndum sobre las regiones en Francia para lograr mayoría legítima. Pero bueno, en este caso De Gaulle pierde y se siente derrotado y se retira de la vida política. Sobre esa época también se ven desacuerdos con países vecinos por la construcción del mercado común europeo,
y bueno, de Gaulle merma la popularidad, y bueno, eso afecta a las elecciones presidenciales de 1965 para De Gaulle. Cuanto a sus obras más destacadas, escribió el libro La Pelle, 1940, 41 y 42, y expone su visión de la guerra, la tragedia de la ocupación, la derrota, la entrega al enemigo y la organización de la Francia libre, las aportaciones francesas a los aliados. Y bueno, su otra obra a destacar, L'Armée de Metier, en 1935, obra por la que le acusan de promover la guerra contra Alemania. Y bueno, en cuanto a Charles de Gaulle y la Unión Europea, durante su gobierno se produce la crisis de la silla vacía en 1935. Lo explicaré. Oponiéndose a una serie de propuestas de la Comisión relativas, entre otras cosas, a la financiación de la política agrícola común, Francia dejó de participar en las reuniones del Consejo a partir de julio de 1965. Es decir, Francia abandona el Consejo debido a que no estaba de acuerdo con la integración a la Unión Europea de Inglaterra. Y bueno, exigiendo para volver a ocupar su puesto en el Consejo un acuerdo político sobre el papel de la Comisión y el voto mayoritario. No estaba de acuerdo con el voto mayoritario del Consejo. Este episodio de la historia de Europa se conoce con el nombre de la crisis de la silla vacía y se resolverá gracias al compromiso de Luxemburgo que se produjo en enero de 1966, según el cual, cuando estuvieran en juego intereses fundamentales de uno o varios países, los miembros del Consejo se esforzarían por encontrar soluciones que pudieran ser adoptadas por todos en el respeto de sus intereses respectivos. Bueno, posteriormente se produce la solución gracias a este compromiso de Luxemburgo. Tras esos 6 meses en los que Francia había abandonado el Consejo y este estaba paralizado, pues se llega a las negociaciones, se vuelve a ocupar esa silla y se llega a un acuerdo para que Inglaterra sea incorporado.